Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Queridos pasajeros, hoy me encuentro muy feliz de tener la oportunidad de recibirlos nuevamente en este espacio que es la desolada carretera. En esta ocasión tendremos un viaje muy especial, y es que a través de la investigación hemos logrado reunir una serie de testimonios que nos brindarán una historia completa muy macabra. Dicho sea de paso, estimados pasajeros, los nombres de los involucrados han sido cambiados, y tampoco se revelará el nombre de la empresa donde ocurrieron estos sucesos, ya que son sumamente delicados. Simplemente, pasajeros, nos han mencionado que lo que sí se puede decir es que sucedió en Chihuahua, estado que se ubica al norte de México. Queridos pasajeros, nuestro viaje sí está dividido en una serie de escalas, pero para que entiendan la historia completa, es importante que empiecen a escuchar desde la primera y en orden. Como ya no vuelvo a tener contacto con ustedes, antes de iniciar quiero invitarte a que si aún no lo haces te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones, expreses tu apoyo comentándolo, dándole like y por supuesto hypeando este video. Sin olvidar que estamos recibiendo tu relato en la bandeja desolada. Por favor envíalo al correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. De antemano, mil gracias. Ahora sí, pasajeros, es momento de que inclinen su asiento, abrochen su cinturón y se relajen, porque nuestro viaje con destino directo al misterio está por iniciar. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. La intención al contar esta historia no es hablar mal de ninguna empresa. En todas partes pueden haber sucesos extraños, pero algunos rayan en lo paranormal, sobre todo donde ocurren tragedias. Esta es solo una recopilación de testimonios de extrabajadores que demuestran que los muertos y los vivos pueden interactuar, pero también nos demuestran que los humanos pueden ser perversos. Primera escala: la mujer de blanco. Mi nombre es Esteban. Esto que les comparto me sucedió siendo chofer de un tráiler. En ese tiempo trabajaba para la empresa. Me dedicaba específicamente a llevar la materia prima para la fábrica. Lo único que transportaba eran barriles de alambre de aluminio. Ya tenía 2 años trabajando así. Lo más tarde que me recibían la carga era a las 9 de la noche, cuando ya estaba oscuro. El trabajo era bueno, pero algo extraño me sucedía. Cada 3 noches, cuando me tocaba entregar material, al momento de llegar al área de recibo, siempre era lo mismo. Me daba la impresión de que algo iba a suceder. Volteaba a todas partes, solo para comprobar que no había nada extraño. Al abrir la puerta del tráiler para entregar la papelería, en el espejo retrovisor lateral, miraba que una mujer de blanco se acercaba corriendo. Volteaba hacia atrás, pero, para mi asombro, nunca era nadie. Solo me quedaba con la impresión de haberla visto. La primera vez que la vi, me llevé un tremendo susto, tanto que me caí del tráiler y me lastimé una pierna. Lo único que sentí fue una corriente de aire frío que pasó sobre mí. Eso fue todo. Como pude, me levanté. Busqué a esa mujer hasta debajo de mi camión, pero no encontré nada. Pero eso sí, sabía que no la había imaginado. Me acuerdo que se me acercó el guardia de área para ver qué había ocurrido, pero por su actitud un tanto indiferente, supe que él no había visto nada, o tal vez ya estaba acostumbrado a manifestaciones así. Lo mejor fue no decir lo que había visto. En una ocasión, del departamento de monitoreo del proveedor, se comunicaron conmigo. Era el encargado de turno para preguntarme por qué si yo no estaba en la unidad mientras la estaban descargando,
qué había una mujer dentro del tráiler? Me recordó que yo sabía que estaba prohibido subir a alguien más, e insistieron en saber quién era esa persona. Como ya les había comentado a otros trabajadores que veía a esa mujer, pensaba que se había corrido la voz y tal vez me estaban haciendo una broma a los de ese departamento. Entonces, para demostrar que mentían, salí de la fábrica, fui a la unidad, abrí la puerta y me senté frente al volante. Aunque adentro de la cabina no había nadie, sí se sentía una fuerte presencia. Sabía que me estaban viendo por las cámaras. Entonces, disimulando aquello que sentía, les dije por teléfono: «Aquí estoy, en la cabina del tráiler. No hay ninguna mujer». Me contestaron que me dejara de juegos, porque estaban viendo por las cámaras que en el asiento del copiloto estaba esa mujer vestida de blanco. La describieron delgada, con el pelo largo, desenmarañado y piel pálida. Así, igual como la que yo miraba por el espejo retrovisor. Me dijeron que estirara mi mano para tocarla, pero no lo quise hacer. Lo que me causó un escalofrío fue que me dijeran que la mujer no me quitaba la mirada de encima. Aquella presencia se intensificó todavía más, hasta comencé a escuchar una respiración agitada. Sintiendo que se me erizaba la piel, me bajé despacio del tráiler. Antes de entrar a la fábrica, volteé porque me sentía observado, pero en mi camión no había nadie. Me fui directo a ese departamento y me dieron acceso a los monitores. Con asombro me di cuenta que no estaban mintiendo. Ahí en mi tráiler, sentada al lado del copiloto, estaba la silueta de esa mujer. Como si supiera de las cámaras, nos miraba directamente. Aunque era obvio que a quien dirigía su mirada era a mí. Ahora sí, ya un poco nervioso, pedí que alguien me acompañara para ir a verificar. Tal vez alguien sí pudiera ver a esa extraña mujer. 2 de los 3 trabajadores se animaron a ir. Bajamos el área de descarga, pero manteníamos comunicación con esa oficina, y aunque desde arriba la seguían viendo, en mi camión no había nadie. Los que me acompañaron tampoco la miraban. De pronto algo sucedió, porque uno de ellos dijo una mala palabra y salió corriendo. Enseguida el otro hizo lo mismo. Quizá por inercia, pero yo también corrí detrás de ellos hasta llegar a monitoreo. Pude comprobar que ya no detectaban las cámaras a esa mujer. Minutos después, cuando se calmaron un poco los trabajadores, contaron que habían visto a una mujer embarazada dentro del tráiler, solo que era transparente. Antes de empezar a desaparecer, había volteado a verlos y les había sonreído. Por la forma que tenía, aseguraron que era un fantasma. Entonces me recomendaron buscar una protección para no verme afectado. Pero yo desconocía totalmente el tema de lo paranormal. Lo único que se me ocurrió fue poner una imagen religiosa. Eso fue todo. Esa fue la única vez que me dijeron de la mujer de blanco. Ellos ya no la volvieron a ver por las cámaras, o al menos dentro de mi camión. Pero a mí, cada vez que volteaba por el retrovisor cuando abría una puerta, me seguía sucediendo. Sobre todo cuando entregaba de noche en la empresa. Por mucho tiempo me sucedió igual. Miraba a esa mujer corriendo para luego desaparecer muy cerca de mi camión. Hasta que un día decidí renunciar y busqué otro empleo. Lo único que me quedó de esa experiencia es que en ocasiones puedo sentir su presencia dentro de mi tráiler. Nunca supe realmente quién era o por qué se me acercaba esa mujer. Más aún, por qué se subía a mi camión.
Aunque me había pasado tantas veces, aún así nunca me acostumbré a su presencia. Segunda escala. Los ecos de la muerte. Mi nombre es José, pero todos me conocen como el Güero. En la actualidad cuento con 45 años. Fui trabajador de producción en aquella misteriosa fábrica. En ese tiempo vivía muy cerca de la planta. Por lo mismo, desde mi casa podía ver e incluso escuchar que en la fábrica pasaban cosas extrañas, sobre todo en la noche. En ocasiones, llegaban 3 autos negros que antes de entrar a la fábrica, daban algunas vueltas alrededor de la planta, a regular velocidad. Generalmente lo hacían durante la noche, pero solamente una vez al mes. Como 1 hora antes de que se retiraran, siempre había un apagón. Cuando tuve la edad metí una solicitud y me aceptaron. Esto me sucedió cuando tenía muy poco tiempo de trabajar ahí. En una ocasión, cuando todos estábamos laborando en el área de producción, como a eso de las 3:30 de la mañana, y siendo la primera vez que me tocaba trabajar de noche, hubo uno de esos apagones que yo sabía que sucedían. Por unos segundos estuvimos a obscuras. Luego, muy cerca de nosotros, se escuchó el grito desesperante de una mujer, seguido de una corriente de aire frío. Fue tan terrible que se me erizó toda la piel. Ya que regresó a la luz, como a los 30 segundos aproximadamente, me di cuenta que todos los trabajadores se quedaron mudos, mirándose unos a otros. Al preguntarles qué había pasado, me dijeron que ese grito ya lo habían escuchado 3 veces. Todo empezó 3 meses atrás. En esa ocasión también hubo un apagón. Entonces sucedieron muchas cosas. Entre ellas, una persona que estaba usando el montacargas, según dijo, se asustó cuando se fue la luz. Entonces hizo un mal movimiento. Por lo brusco de la maniobra, se le zafó la tarima que traía cargada, cayéndole a una mujer encima, y ésta pereció al instante. Cuando regresó la luz, una señora miró cómo había quedado la mujer accidentada. Se asustó y pegó un grito tremendo, el mismo que se acababa de escuchar. Como no entendí bien el relato, pregunté, ¿por qué grita ahorita y por qué se asustan? Los trabajadores me dijeron que esa señora, después de gritar aquella noche, le dio un infarto y se murió ahí en la planta. Entonces ese grito venía del más allá. Otro de los compañeros que estaba escuchando esa plática agregó el comentario que él conocía bien al que traía el montacargas en esa ocasión, y ese hombre no le temía a nada. De hecho, había sido policía, así que no le hacía ningún sentido que se hubiera asustado por el simple hecho que se fuera la luz. Él creía que en lo que en realidad pasó es que aprovechó el apagón para arrebatarle la vida a la mujer, porque aunque casi nadie sabía, ella estaba embarazada de ese montacarguista, y al parecer esa trabajadora no quería interrumpir el embarazo como él se lo exigía. Entonces, aunque por asuntos laborales se la pasaban discutiendo frente a todos, ya entre pláticas me comentaron un par de cosas raras. La primera es que una muchacha que era muy amiga de la trabajadora muerta habló con la familia y supo que a la morgue llegó el cuerpo, pero sin ningún rastro del bebé, como si nunca hubiera estado embarazada, y ese niño nunca se encontró. Al final de la plática, pregunté qué tenía que ver con el grito que acabamos de escuchar, y me dijeron que esa planta guardaba las energías de las personas que habían muerto ahí, y que algún eco de esas muertes
se repetía de vez en cuando. Nadie sabía por qué, pero los que ya tenían más tiempo trabajando sabían que era cierto. Quizá notaron que no creí todo lo que me contaron. Entonces me dijeron que sucedían otras cosas más extrañas. Me retaron a que cuando me tocara el turno de la mañana, fuera a la bodega y preguntara por un tal Chuy. Eso fue todo lo que hablamos porque se terminó el descanso. 2 semanas después, me tocó el turno a... En mi hora de descanso fui a la bodega para preguntar por ese Chuy, porque no lo voy a negar, sí me había quedado con la duda. Los 2 trabajadores que estaban ahí se me quedaron mirando. Uno de ellos primero lo negó, pero como insistí, me preguntó quién me había dicho eso y cuánto tiempo tenía en la planta. Al decirle que apenas un mes, me dijo, ven para que veas a Chuy, pero ya no andes preguntando nada, porque te van a castigar. Con un poco de desconfianza, lo acompañé a donde se almacenaban los rollos de aluminio, bastante grandes por cierto, quizá de 1 tonelada o más. No sabría decirlo. Me di cuenta que un rollo, a pesar de sus dimensiones, se movía solo. Me dijo que ese era Chuy, o al menos así lo llamaban. Haría 2 años. Ese rollo de aluminio, de manera accidental, se salió de su lugar donde estaba almacenado. Chuy era un trabajador bastante joven, que cuando nadie lo veía, acostumbraba a traer los audífonos puestos. Entonces, no se dio cuenta de lo que se le aproximaba. El rollo de aluminio le pasó por encima y le quitó la vida de manera dramática. Desde entonces, ese rollo estaba ahí moviéndose, aunque lentamente, pero se mecía de un lado para otro. Me aseguró el compañero que ya habían intentado llevarlo a la máquina para que se cortara, pero la máquina fallaba. Lo regresaron a su lugar, pero una noche se volvió a salir. Así que después de semanas de intentar cortarlo sin éxito, desistieron de hacerlo. Se creía que el alma de Chuy se quedó pegada en ese rollo, y era él quien se paseaba por ese tramo de la fábrica, la cual era su área de trabajo. El turno de la tarde y de la noche sí lo podían acomodar en su lugar, porque en esas horas dejaba de moverse, pero en cuanto daban las 6 de la mañana, el rollo se salía de nuevo. Según ese trabajador, avanzaba unos metros hasta llegar al lugar donde se aplastó a Chuy, y ahí se quedaba, meciéndose lentamente. Antes de salir de ahí me contaron de aparecidos que muchos habían visto, sobre todo a una mujer de blanco que nadie conocía y que en ocasiones gritaba por ayuda. Lo último que me dijeron es que esa planta guardaba los ecos de la muerte y si no me acostumbraba a ellos, terminaría por renunciar. Tercera escala. La hora de la oscuridad. 3:33. Por lo que voy a contar quiero omitir mi nombre. Hasta el día de hoy soy guardia de seguridad. Esto me sucedió hace años, mientras laboraba en la empresa que nos atañe en este viaje. Quiero aclarar que mi intención no es entretener a nadie con mi relato, pero tampoco asustarlos. Solo deseo ser escuchado. Además, doy mi palabra que lo que aquí cuento es verdad. En esta empresa, por cuestión de política interna, las asignaciones de localización de los guardias eran aleatorias cada día. Esto para evitar que pudiera haber conflictos de interés. De hecho, todos los turnos en esa empresa hasta la fecha son rotativos. Es algo a lo que se acostumbra uno como trabajador. Por lo mismo, me tocó ver varias cosas extrañas que pasaban en toda esa fábrica, desde el estacionamiento hasta en el área de producción. Cosas relacionadas con fantasmas, pero también de otra índole que no tengo palabras precisas para explicar.
pero sobre todo para que me crean. Comienzo diciendo que esto lo puedo contar ahora, que ya no trabajo ahí, porque cuando era parte de la empresa, nos lo tenían prohibido. De hecho, algunos trabajadores habían causado baja por el simple hecho de hacer un comentario al respecto dentro de la fábrica. Por eso la mayoría se cuidaba mucho de no hablar. Pero lo que sucedía no se puede ocultar. Todos los meses había un apagón en la planta. Siempre ocurría el día 3 de cada mes, a las 3:33 de la tarde. No se trataba de una sobrecarga de energía. Tampoco podía ser una falla, porque todas las máquinas importantes dejaban de funcionar a las 3:25, unos minutos antes del término del turno. Así que no hacía ningún sentido que el apagón sucediera cuando las máquinas ya no estaban jalando. Además, si fuera causa de una sobrecarga, sucedería todos los días, y no era así. Para hacerlo más extraño, cada 3 meses en el turno C, el turno nocturno, a las 3:33 de la madrugada, también había un apagón. Era extraño porque el turno C completo, o sea, las 8 horas de trabajo, consumía el 25% de lo que el turno A consumía de energía en una hora. Es decir que si no se iba la luz cada hora en turno A, no se debería de ir la luz en turno C. Casualmente, los dos apagones por alguna extraña razón sucedían a las 3:33, solo que uno en la tarde y el otro en la madrugada. La duración de los apagones, tanto en la tarde como en la madrugada, siempre era la misma, 33 segundos, ni uno más, pero tampoco uno menos. Mucha gente los había contado una y otra vez, y nunca fallaba. Había algo más. Nadie de los ingenieros que ahí laboraban había podido evitar que sucedieran los apagones, y por más que buscaban una explicación y solución matemática, no la encontraban. Era como si simplemente bajaran un interruptor y a los 33 segundos lo subieran de nuevo. Era la única explicación lógica, solo que nadie hacía una cosa así. Para hacerlo todavía más increíble, cada 333 días, así lo digo, y por lo menos cuando yo laboré ahí estaba comprobado, había un accidente laboral grave, que en ocasiones le había costado la vida a un trabajador. Era un tema que obviamente las autoridades lo revisaban con la planta, pero no se podía proceder en contra, porque no había indicios de negligencia por parte de esta, ya que curiosamente todos los accidentes siempre eran provocados por error de otro trabajador. Se decían otras cosas todavía más siniestras, pero quiero aclarar que a mí no me constan. Aún así las comparto. Algunos aseguraban que durante los apagones, sobre todo en el turno nocturno, se desaparecían trabajadores, sobre todo mujeres embarazadas. Otros aseguraban que cuando se iba la luz, figuras extrañas caminaban por todas partes. Por si esto fuera poco, eran muchos los que aseguraban haber visto a una mujer vestida de blanco que corría por toda la planta. Aunque vuelvo a aclarar, a mí no me consta una cosa como esa, y no estoy aquí para mentir. Los que la llegaron a ver, la describían como una mujer bastante alta, vestida con una bata blanca, con el pelo largo y totalmente demacrada, así como suele ser el aspecto de los muertos. Corría despavorida, como escapando de algo. Otros decían que era una figura traslúcida, como los fantasmas. Eran muchas cosas las que sucedían en los baños, especialmente en el de las mujeres, donde se escuchaban voces y gritos, pero además algunas trabajadoras habían visto manchas de sangre y otras cosas que nadie quería mencionar por miedo o precaución. En una ocasión, miré a un chofer de tráiler que actuaba extraño. Siempre se bajaba de su unidad volteando para todas partes, y varias veces llegó a correr visiblemente asustado.
pero no había nadie a su alrededor. Una noche, se cayó al bajar de su unidad. Me acerqué a ayudarlo. Entonces pude notar que estaba alterado. Le pregunté qué le sucedía, aunque no me respondió. Era evidente que había visto algo que lo había asustado. Lo único extraño que pude notar es que se sentía una extraña presencia. Después de algunos meses, decidí salirme de ahí, porque se corrió el rumor de que los trabajadores empezaron a desaparecer durante la noche. Aunque eran cosas que se contaban, eso ya no me gustó, y me fui a trabajar a otra fábrica. Testimonio 4. El Club Secreto. La secta. Mi nombre es Rebeca. Es la primera vez que cuento esta experiencia. Por unos meses trabajé en aquella fábrica, en el área de surtido, que era el que se encargaba de llevar el material de la bodega a la línea de producción. Solo trabajé ese tiempo porque tuve miedo de lo que me pudiera suceder. Y no me refiero a un accidente. Desde que entré a la planta se escuchaba que pasaban cosas raras. Era así como dicen, un secreto a voces que nadie quería asegurar, pero que sí sucedían. Uno de los rumores que había era que para subir de puesto, el trabajador tenía que unirse a un club secreto. Claro que así como todo, tenía un precio. Aunque los jefes negaban que existiera una cosa así, los trabajadores aseguraban que era verdad. También se decía por parte del personal más antiguo que cuando se acababa de construir la planta, 30 años atrás, y aún no se trabajaba para la empresa actual, se habían muerto varias mujeres en el turno de la noche, todas de extraña manera. Como eran otros tiempos, además había sucedido de manera esporádica. Nunca se hizo una investigación. Asociándolas con simples accidentes de trabajo, algunos aseguraban que veían a esas muchachas confundirse entre las otras empleadas. Otra cosa que se sabía, pero esto por parte de los choferes, era que se sentía una vibra rara, solamente al entrar al terreno de la fábrica. Según sus propias palabras, era como entrar en un área prohibida. Y por lo menos, supe que uno de ellos había visto a una mujer vestida de blanco, que se subía a su tráiler. También se rumoreaba que los hombres que estaban en ese extraño club embarazaban a las trabajadoras, sobre todo a las más jóvenes, y las que tenían menos tiempo trabajando. Luego, de alguna forma, las convencían de no llevar su embarazo a buen término, y de los niños no se sabía nada. Me tocó escuchar de una muchacha de producción que quedó embarazada de alguien perteneciente al supuesto club, y algún tiempo después fue convencida para no completar los 9 meses. Se supo que ella misma lo comentó a otra trabajadora, y así se fue creciendo el rumor. Después, una mujer de limpieza que era de nuevo ingreso encontró en el baño restos de una interrupción. Se asustó tanto que se desmayó. Se corrió la noticia por toda la planta, y eso encajaba perfectamente con lo que se aseguraba que estaba pasando con las trabajadoras embarazadas. Cuando la compañera de limpieza contó en Recursos Humanos lo que había visto, fue despedida. Entonces lo que se empezó a decir era que la habían corrido, porque por ser nueva no supo guardar el secreto, y eso ahí estaba muy penado. Aunque otros decían una cosa más siniestra. Aseguraban que había desaparecido durante un apagón que hubo. Otra compañera que trabajaba en cocina me llegó a decir que cuando se hacía tiempo extra los sábados, llegaban autos negros de reciente modelo. Traían gente extraña que no parecían simples trabajadores. Esa gente se tomaba un café en el comedor y luego se esparcían por toda la fábrica, sin hablar con nadie. No portaban uniformes ni una identificación.
Esas extrañas personas caminaban mirando para todos lados, como eligiendo a alguien. Cuando pasaban por los distintos departamentos, los hombres se hacían los disimulados para no verlos, y las trabajadoras bajaban la mirada como mostrando sumisión. No todo de lo que cuento en mi relato son cosas que se decían. En una ocasión, me pidieron ir un domingo porque se nos había acumulado el trabajo. Me acuerdo que había muy poco personal. A medio turno, pedí permiso para ir al baño. Al entrar encontré a dos mujeres que estaban hincadas rezando, mientras una de ellas sostenía una figura extraña de madera. Era un mono con cuernos como de toro. Al preguntarles qué estaban haciendo, me miraron asustadas. Me respondieron que si un día me subían de puesto iba a entender. Luego salieron deprisa. Esas dos trabajadoras estaban embarazadas. Al igual que a todos los que laborábamos ahí, en una ocasión me tocó asistir al turno C, de 11 de la noche a 6:30 de la mañana. Desde que llegué, se notaba el nerviosismo de algunas compañeras. La mayoría caminaba acompañada. Serían un poco pasadas de las 3 de la mañana, cuando dejaron de trabajar. No se movieron de sus lugares. Solo se miraban unos a otros, como esperando que pasara algo. E incluso noté que se agarraban de las máquinas, sin saber por qué lo hacían. También yo lo hice. El muchacho que se encontraba a mi lado me dijo en voz baja que no me moviera y que no me fuera a asustar. Solo duraría 33 segundos. No tuve tiempo de preguntarle a qué se refería con eso, porque de pronto se fue la luz. La oscuridad fue tal que era como si me hubiera quedado ciega. Todo se quedó en completo silencio, pero era un silencio que daba miedo. A los pocos instantes se escucharon pasos, como si de la nada hubieran aparecido personas y caminaban a nuestro alrededor. Así se fueron transcurriendo los segundos. Quizás por los nervios de verme en medio de las penumbras, me arrinconé donde pude. Además se comenzó a escuchar a lo lejos el llanto de un bebé. Después otro, hasta que ya eran muchos. Esos llantos se venían acercando. No pude evitar sentir escalofríos. Me acuerdo que apreté el tubo del que me agarraba porque a lo lejos se comenzaron a escuchar algunos gritos, al parecer de mujeres. De pronto volvió la luz. Mi compañero me dijo que no preguntara nada y que siguiera trabajando normalmente. Así lo hicieron todos. A la hora del descanso, me aseguró que todo lo que se contaba que le pasaba a las mujeres era verdad. Me platicó cosas que me parecieron tan aterradoras que al término de mi turno decidí que por mi seguridad ya no regresaría a laborar. Salí asustada de ese lugar que por mucho tiempo callé, por miedo de todas las cosas que me enteré. Hoy trabajo en otra fábrica, aunque también suceden cosas extrañas. No se comparan con las de la anterior. Testimonio 5. La sacerdotisa. Mi nombre es Gustavo. Varios años atrás, la planta donde laboraba tenía varios gerentes, y yo era uno de ellos. No lo puedo negar. En su momento estuve de acuerdo con todo lo que sucedía en la fábrica, lo que hice por mi beneficio. Pero ahora, tiempo después, ya viendo la retrospectiva, entendí que todo estaba mal. Entonces rectifiqué. Sé que con decir esto no arreglo nada, pero quiero aclarar que no entré siendo afín a esas prácticas, pero me tuve que asociar. No tuve otra opción y, la verdad, me metí tanto en eso, que luego de unos meses no le veía mayor problema. Haciendo un poco de contexto, la fábrica fue construida de manera no planeada,
sobre un terreno que ya era conflictivo a nivel energético. Es decir, cuando se estaban haciendo las excavaciones, encontraron una serie de objetos esparcidos por el terreno. Para ser más específicos, eran cráneos humanos, pero con cuernos de toro. Era obvio que no eran naturales. Se notaba que les habían pegado dichos cuernos. Esos cráneos los encontraron un día cualquiera de trabajo, como a las 4 de la tarde. Ese mismo día, a las excavaciones llegó una mujer de aspecto indigente a decirles que estaban invadiendo su propiedad y que estaban perturbando el descanso de sus muertos, a lo cual nadie le prestó atención. Hasta hubo algunas burlas y se siguió con la construcción. Yo conocí a uno de los arquitectos de la obra, quien fue el que me platicó eso. Tiempo después empezó a funcionar la planta. Elaboraban piezas para autos deportivos. En una ocasión, llegaron directamente de los Estados Unidos los ejecutivos y representantes de los clientes, y tuvimos una reunión. Como yo hablaba inglés, me tocó atenderlos. Les di un recorrido por la planta para que vieran que todo estaba en orden y podríamos con la producción sin ningún problema. Al ir a las oficinas para ver los últimos detalles, me informaron que tenían una situación conflictiva, porque había una mujer que estaba afirmando que la fábrica estaba construida en su propiedad, y en ese momento la persona estaba ahí para arreglar la situación. Abrieron la puerta y entró una mujer de mal aspecto. De inmediato me acordé lo que me había contado mi amigo el arquitecto, y la primera duda que me surgió fue si nosotros estábamos hablando en inglés, porque los visitantes eran estadounidenses. ¿Cómo sabían lo que la mujer les decía? Entonces, para mi sorpresa, la mujer, en un inglés perfectamente fluido y con una pronunciación mejor que la mía, me dijo: «Usted no tiene idea de quién tiene enfrente. Yo soy sacerdotisa del culto al toro, y este terreno me pertenece». Tuvimos una conversación bastante extensa que no me daría tiempo de narrar, y al acuerdo en que llegamos es que ella iba a permitir seguir usando su terreno, a cambio de algunos sacrificios. Se tenía que acceder, ya que el negarse implicaría que ella, con el más mínimo esfuerzo, provocaría que en ese momento toda la planta quedara reducida a cenizas. La verdad, no quise saber a qué se refería. Los ejecutivos, más preocupados por asuntos legales que les podrían hacer perder tiempo y dinero, nos obligaron a aceptar, pero aclararon que ellos no se mancharían las manos. Así que no hubo otra opción. Ya en otra reunión se tuvo que formar una especie de secta interna, que serían los encargados de asegurarse que se realizara la cantidad de sacrificios que la mujer había exigido, los cuales se tenía que hacer cada cierto tiempo en específico, pero además tenían que parecer accidentes. La razón detrás de que parecieran accidentes era que, además de no levantar sospechas, según lo que nos dijo la mujer, el toro necesitaba que los sacrificios que se le ofrecían tenían que suceder por sorpresa. Por eso se optó por realizar apagones y ahí proceder. En esta secta, al inicio, invitaron a todos los que eran de confianza, gerentes y recursos humanos, después supervisores y encargados de área. Los que se negaron a entrar tuvieron que ser despedidos bajo la amenaza de que si decían algo habría represalias en su contra. Los que sí aceptamos, recibimos un aumento importante de sueldo y se nos iba a permitir elegir a quienes podían tomar los puestos de los que no aceptaron. No importaba si la persona se desenvolviera también en su trabajo o no. Lo único que importaba era que estuviera de acuerdo para cumplir las órdenes, porque de eso dependía el bienestar de la empresa. Cada cierta cantidad de tiempo, además de los sacrificios rutinarios, por decirlo de algún modo,
La mujer esta indicó que se tenían que ofrendar los restos de una persona no nacida y que éstas debían llevar la sangre de los miembros de la secta. Entonces, como obviamente nadie iba a ofrecer a sus propios hijos, la idea que tuvieron fue que los hombres de la secta se las arreglaran para obtener lo que necesitaban de las trabajadoras de la fábrica y ofrecerlos antes de que nacieran. Lo último que puedo decirles es que de vez en cuando, esta sacerdotisa le llamaba la atención a algún trabajador o proveedor. Cuando eso sucedía, ella se le aparecía para asustarlo, porque no le gustaba de manera física, sino su energía, y generándole sensaciones negativas, podía tomarla. Conclusión. Hace varios años la planta cambió de clientes. Dejó de fabricar para los autos deportivos. El personal cambió. Y aunque de California también se tuvieron que reunir con la sacerdotisa y aceptaron las mismas condiciones por algún tiempo, según los que dieron sus testimonios, eso ha ido disminuyendo. Así la empresa actual, o por lo menos algunos de sus actuales ejecutivos y antiguos trabajadores, son conscientes de lo que sucede o sucedió en esa planta. La veracidad de lo que aquí se dice recae en quienes compartieron su experiencia. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,